Enlazarnos entonces con Álvaro Hensler Bernal, él es vocero de la Coalición Ciudadana que reúne a más de 220 organizaciones civiles. Señor Hensler, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Fernando. Un gusto estar con ustedes esta mañana. ¿De qué trata la propuesta que ustedes están presentando a todo el país? Bueno, trata primero de entendernos la indignación que tenemos como mayoría ciudadana frente al nefasto gobierno y al nefasto Congreso. Estos dos poderes del Estado están en permanente conflictividad, polarización, tratando de acusarse y pelearse, defenderse y victimizarse. Y el gobierno es un desgobierno y el Poder Legislativo no legisla. Y lo único que hacen cuando hacen eso es hacer contrarreformas que van en contra del poder ciudadano. Frente a esa imposibilidad de que ellos elegimos para que nos representen y nos saquen adelante como país, la coalición se ha unido, una diversidad de voces, de izquierda, de derecha, de centro. No somos políticos, somos organizaciones civiles, empresariales, sindicales, activistas. Aquellos que quizás nunca se hubiesen unido, y mucho menos después de la primera vuelta, nos hemos unido para poder dar una salida concreta al país. Y esa salida concreta es un paquete de 7 reformas constitucionales que hemos trabajado en los últimos meses, con mucho diálogo, con mucho consenso, para con ese mínimo de reformas, como bien dijo Fernando, mejorar un poco las reglas de juego, para que cuando se vayan todos, que es nuestro pedido también, no regresen los mismos o peores, sino regresen candidatos más éticos y con un mejor equilibrio de poder en nuestro país. Señor Hensler, quisiera que nos explique cuáles son estas 220 instituciones civiles que se han coaligado en la coalición ciudadana. Díganos algunas de ellas, por favor, y explíquenos también si es que hay personas que son miembros a título individual. ¿Cómo se puede hacer para adherir a esta coalición? Quienes nos estén escuchando y sientan que eso es una iniciativa interesante, original, no había habido algo de esa amplitud y esa diversidad hasta ahora, de manera que es posible que haya más personas que quieran adherir. Queremos saber entonces quiénes son las instituciones que forman parte, quiénes son los voceros de esta coalición para prestar atención a ellos y si se puede adherir uno también a título individual. Claro que sí, Fernando. Hay una diversidad enorme en tamaño y en campo de acción. Por dar algunos nombres, está desde el SUTEP y el Frente de Construcción Civil hasta redes de empresarios como Capitalismo Consciente o el gremio de empresarios agrícolas. Está las nacionales y prestigiadas Transparencia y Proética, que han liderado también mucha parte del proceso, como organizaciones regionales como CEDEPAS Norte, como Ararigua, como CEDEP. Están grupos de iglesias católicas, grupos de iglesias evangélicas, la Coordinadora de Derechos Humanos, feministas. En realidad son organizaciones, Fernando, y bueno, hay muchísimas pequeñas en distintos lugares del país, que en realidad si habláramos de otros temas, probablemente nunca nos pondríamos de acuerdo. Con lo cual ha habido un ejercicio desde mayo de este año para llegar a consensos a partir del diálogo y también demostrar al país que en medio de la polarización es posible el diálogo y los consensos. Sí. En aquellos que pensamos diferente, pero amamos al país. Señor Sí Hensler, pueden, Fernando. Sí, si me permite, por supuesto que es muy importante y muy respetable que finalmente la ciudadanía tome acción y se involucre en el destino de nuestro país a través de esta coalición. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que estos acuerdos, ¿no?, esta misma mirada que ustedes han logrado tener en conjunto, pase del escritorio, ¿no?, de estas negociaciones sobre una mesa hacia la calle? Porque finalmente aquí lo que tiene que suceder es que la población en general se sienta también, sienta que hay algo que los moviliza, ¿no? ¿Cómo pretenden lograr eso? Sí, primero que invitamos a toda la ciudadanía a apropiarse de estas 7 reformas. Todo peruana puede entrar a coalicionciudadana.pe, puede opinar de este grupo de reformas, puede inscribirse como ciudadano y puede inscribirse como organización. De hecho, ayer, que fue nuestra conferencia de prensa, pasamos de 4.000 peruanos adheridos al doble. Creemos que por el sentimiento que finalmente hay un vehículo concreto que nos puede dar algo de esperanza. Ahora, ¿cómo pasar del escritorio a la acción? Nosotros estamos terminando de afinar con la opinión de la ciudadanía un proyecto de iniciativa legislativa ciudadana. Ese proyecto, que está casi terminado, faltan últimos afinamientos, pediremos un kit a la OMPE y levantaremos 75.000 firmas para que este proyecto llegue al Congreso
que ojalá, esperemos, lo discuta, sienta la incidencia ciudadana y el deseo de salir de esta crisis estructuralmente, y ojalá con sus votos se pueda pasar a un referéndum. Esa es una vía, señor Hensler, pero a ver, si vamos a la realidad en todas las crisis que hemos tenido en nuestro país, que parece ser una cosa permanente, siempre se ha necesitado a la gente en las calles. Absolutamente. Yo creo que el recojo de firmas viene con las movilizaciones. Esperemos que este proyecto de reformas genere el entusiasmo en la ciudadanía, que está cansada de los extremos, está cansado de los fraudistas, está cansado de los golpistas, está cansado del desgobierno y la victimización, y esperemos que nosotros y otras organizaciones podamos adherirnos a movilizar a la ciudadanía para un cambio, no un cambio temporal. La salida de la crisis no es fácil ni simple, es estructural. Y la ciudadanía tenemos que entender que la única manera es con un paquete de reformas, el adelanto de elecciones generales y más que una marcha en un día, es una movilización permanente para poder salir de esta crisis que nos... Y si me permite, Fernando, yo tengo una consulta más que tiene que ver con la transparencia, ¿no?, de esta coalición ciudadana. ¿Quién los financia? Muy buena Le pido, pregunta, por favor, Mabel, que me responda tras la pausa, porque mi productora Catalina me hace notar que son las 8:15, así que tenemos que escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con Álvaro Hensler, vocero de la Coalición Ciudadana. Continuamos en ampliación de noticias con Álvaro Hensler, vocero de la Coalición Ciudadana, que reúne a más de 220 organizaciones ciudadanas, valga la redundancia, que plantea una serie de reformas para salir de esta crisis frente al Ejecutivo y al Legislativo. Hay una crítica severa ahí que refleja la misma crítica de del resto de ciudadanos. Pero yo le preguntaba, para mayor transparencia, señor Hensler, ¿quién financia las actividades de esta coalición? Lo financian muchísimos peruanos. La recolección de firmas y la campaña de comunicación nos va a costar alrededor de 1 millón de soles. Vamos recaudando cerca del 20% de este monto, y hemos hecho dos cosas para asegurar la transparencia absoluta de estos fondos. Primero, hemos puesto una regla donde nadie puede aportar más del 3% del total, para que de una manera no perdamos de ninguna manera independencia frente a este esfuerzo. Pueden ser donaciones personales. Y lo segundo, tanto transparencia como proética, instituciones que son reconocidas en nuestro país y con mucha confiabilidad, son aquellas que pueden recibir las donaciones a cambio de un certificado de donación, y eso nos garantiza la independencia y la transparencia del manejo de los fondos de una iniciativa que debo decir que no es de partidos políticos. No hay políticos en la Coalición Ciudadana. En las redes estaba escuchando que somos de este color, de tal color. No hay políticos dentro de la coalición. Somos ciudadanos que venimos trabajando en nuestras instituciones por años y que nos hemos visto obligados frente a la crisis a juntarnos para tratar de darle una salida diferente a nuestro país. Sí, tengo entendido que usted es vocero, seguramente, supongo elegido por las instituciones que forman parte de la coalición, y que hay otros voceros. Díganos cuántos voceros hay y quiénes son, por favor. Sí, somos varios voceros para reflejar la diversidad. Está Patricia Pinto, de Descosur, de Arequipa. Está Jorge Medina, de Capitalismo Consciente Perú, que es un empresario reconocido. Está María Eugenia Mome, del Instituto Pro Democracia. Está Iván La Negra, de Transparencia. Luciano López, de Prodemocracia. Está Susana Chávez, de Promsex. En fin, hay una diversidad de personas que estamos yendo a los diferentes medios de comunicación para hacer saber nuestras reformas, animar a la ciudadanía que entra a nuestra web, coalicionciudadana.p, y unirse a esta gran movilización que esperemos sea una posibilidad de salida a la crisis que vivimos todos los días en el Perú. Y si bien, señor Hensler, usted ha indicado que no hay ningún grupo político detrás de este movimiento, de esta coalición, sí van a tener que hacer uso de alguna bancada en el Congreso de la República para que se pueda ingresar también, o sea, necesitan el apoyo de esta iniciativa legislativa que lo pueda mover dentro del Congreso. ¿Ustedes ya han tenido diálogo con alguna bancada? Sí, en realidad, Mabel, cuando levantemos la cantidad de firmas, según nuestra Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, llega ese proyecto de iniciativa nacional legislativa al Congreso con ese conjunto de firmas. Y el Congreso tiene la oportunidad de discutirlo. Nosotros, mientras recolectamos las firmas, claramente hay una comisión de incidencia que nos vamos a conversar con todas las bancadas del Parlamento para que entiendan las reformas, vean nuestro interés de mejorar la política, de mejorar el equilibrio de poderes, es ayudar al Congreso
Porque hay que recordar que no solamente este Congreso, los últimos Congresos desde el 2000 casi no han hecho ninguna reforma importante, y las reformas que se han hecho han sido aisladas, incluso distorsionadas o populistas. Hay una oportunidad de mejorar el sistema político y esperemos que el Congreso reciba bien esta propuesta. Señor Hensler, y tener 76 brevemente, votos porque para el un referéndum. tiempo corre, hemos hablado sobre aspectos de forma, pero ustedes lo que proponen es que vayamos a elecciones anticipadas, pero que antes de eso se hagan algunas reformas, entre ellas algunas originales. Por ejemplo, que no pasen a la segunda vuelta solamente 2 candidatos, lo que tiene más votación, sino hasta 4, si es que con ellos se complete el 51% de los votos, para evitar, ¿no es cierto? Explíquenos por qué cree que eso, brevemente, por favor, suplirá las deficiencias que hemos visto en la campaña pasada. Es una innovación y responde a que nos parece increíble que el 80% de peruanos no hayamos votado por Castillo ni por Fujimori en la última primera vuelta. Y nos parece que la segunda vuelta no representaba la diversidad de opciones que teníamos como ciudadanos. Por eso es que la regla es que pasarán los 2, los 3 o los 4 que sumen en total 55% de los votos. Sí. En toda nuestra historia había muy pocas posibilidades. Quizás la única otra elección fue cuando Ollanta y Alan García pasaron a segunda vuelta y Lourdes quedó tercera. Quizás también, si hubiese existido la regla, en ese momento hubiesen pasado 3. Muy bien. Eso ayuda a que haya más representación del voto popular en primera vuelta en una segunda. Bien, y señor Hensler, una última pregunta. ¿Estuvieron ustedes presentes en la manifestación del 5 de noviembre en contra de Nosotros Castillo? apoyamos las marchas pacíficas, no buscamos la represión policial, pero sentimos que las marchas que han pasado han sido marchas para votar a Castillo o marchas para que se quede Castillo. Y nosotros buscamos un adelanto de elecciones generales, que se vaya el gobierno, que se vaya el Congreso con este grupo Ya, previo de entonces reforma. ¿ustedes piensan organizar alguna movilización, alguna marcha? No lo hemos evaluado aún, pero sentimos que las movilizaciones más poderosas son aquellas que son espontáneas por la ciudadanía. Son las Y que es no suceden nosotros hasta el promovemos momento. este Por eso yo le paquete como preguntaba adelanto. cómo pasar del escritorio a la calle, ¿no? En fin, muchas gracias, señor Hensler. Le agradecemos muchísimo por estos minutos en donde nos cuenta sobre esta iniciativa ciudadana. Son las 6 de la mañana con 26 minutos.